Café con Letras presenta a Orlando Martínez en Conversando con. Ok. Entonces, ¿te enamoraste de la profesora? Sí, me enamoré de la profesora y prácticamente convivía con ella. Y ahí, porque yo no tenía donde vivir prácticamente. Vivía arrimado allá donde los Rodríguez, pero porque estaba arrimado. Claro. Bueno, Entonces ella un día me dijo, escribe ahí algo. ¿Qué quieres que te escriba? Entonces yo le escribí una carta de amor. Y ella le estudió. Me dijo, agarra ese libro. Era una novela cuyo actor era un cubano, me acuerdo mucho, se llamaba Ritos de la Soledad, de un cubano. Me puse a leerla, me dice, cuando terminó, al rato, me dijo, mira, ¿por qué tú no escribes un libro? Y yo, ¿para qué voy a escribir libros? Me dijo, escribe un libro, una novela. Bueno, le dije, si es así, bueno. Empecé a escribir Solo cenizas quedaron. Solo cenizas. ¿Eso lo tenemos por aquí? No, te voy a decir algo de ese libro. Bueno, le escribí, ella lo iba corrigiendo y me decía, esto se escribe así, esto así, esto así, esto así. Después, ¿Recuerda el nombre de ella? ella se llamaba Elvira Alfonsa Martínez. Nunca se me olvida, nunca. Yo tengo dos amores en la vida que nunca se me olvidan. Bueno, ella habló con un topógrafo y sacamos 200 libritos. Bueno, los repartimos en la poca librería, en Carora, en Barquisimeto, en el Tocuyo, y ahí está aquello. Una tarde tocaron la puerta de la casa de él. Yo estaba durmiendo con ellos, pues, estábamos durmiendo. Sin vergüenza, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, en ese momento no era sin vergüenza. No. Bueno, ¿tú crees quién eran? Eran de la Seguridad Nacional. Así la cosa. Profesora, ¿usted vive con Antonio Octavio Teodoro? Sí, le dijo ella. ¿Quiénes son ustedes? Somos de la Seguridad Nacional que queremos hablar con él. Yo el corazón me reventaba en el cuarto donde estaba al oír. Yo no he hecho nada, yo no he robado, yo no he hecho porque yo no era animal del gobierno. Sí. Pero como el libro se basaba a las últimas guerras que habían en los estados Trujillo y de todo, la guerra que terminó Gómez. Pero yo mentaba a un comandante y ese comandante estaba vivo, pero yo no sabía que era Eustaquio González, que podía ser un miembro del ejército activo. Entonces me dijeron, mire, para que nos acompañe, pues yo tuve que salir. Bueno, pero yo no he hecho nada, le dije, yo no he robado, no he matado, no soy un criminal. No, es sobre el librito este. Y entonces, el interrogatorio fue, me llevaron para la comisaría y ella conmigo. Entonces, le dije, bueno, ese señor no lo conozco yo no sé quién es, ese es un nombre ficticio mío. Tenía que dar más o menos chambito, ¿no? Yo ya tenía 17 para 18 años. Okay. Y entonces, ese es un nombre ficticio de los actores como de esos libros. Pero no es ficticio porque el comandante está vivo. Yo le dije, no sé, yo no sé de dónde saqué yo ese nombre, pero eso me vino a la mente y eso lo escribí. Bueno, total que después el comisario de la Seguridad Nacional me dijo, bueno, vamos a dejar eso así, ya aquello no. Borre lo que estás escribiendo, le dijo al tipo. Y, bueno, anótame aquí tu nombre en el libro. Entonces se lo dediqué.
Ahí empecé. dedicaste yo. del libro. Bueno. Lo que estaba era contento, Sí. ¿no? Quería conocer al Contento, personaje. contento, pero asustado. Claro. Claro. No, pero el comandante, o sea, Sí, estaba... sí, le gustó sí, que la- le gustó mucho. Ah, ok. Bueno, nunca cobré un céntimo por ese libro porque yo mi patica para Caracas. Te viniste para Caracas. Sí, porque ella misma me dijo, eso lo van a coger contigo. Y no te queda ningún libro en registro. De eso nada. Quizás de repente uno haya Carol y se comience a meter por esa librería. Ese se perdió. No. Ah, Ese- y una vez que llegué a Caracas, ya tenía esa experiencia del primer libro, porque es que estoy viendo tantos libros, Octavio, y el Sí. sin editar. Bueno, fue cuando llegué a la casa del capitán de navío, Ajá, que me estaba que contando. era el asistente del general Medina, presidente de Venezuela. Pues, Ok. el que dicen que fue el gran presidente demócrata. Ajá. ¿Y tú qué dices eso? Sí, sí, Ah, que ok. lo fue. No se hable más. Entonces, Bueno, resulta que él fue el que me indujo para ir para la escuela de comunicaciones. ah, ok, ya me Pero en la escuela de comunicaciones, como te estaba diciendo, yo tuve un problema con un mayor y entonces salí. Ahora bien, sigo insistiendo en los libros porque en San Agustín tenemos muy pocos escritores. O sea, yo no conozco otro escritor en San Agustín antes de Octavio Tú. Sí. A lo mejor existe. Ay, a lo Y si mejor. existe, a lo mejor también está en el anonimato, ¿no? Sí, claro. Entonces me llama la atención porque es que la mayoría de los escritores tienen una línea de escritura. En tu caso, tú lo escribes a todo. O sea, tú te fuiste a escribir primero los amores, después el general, entonces fuiste haciendo como escribiendo la vida. Entonces viene un segundo libro, Octavio, que me estuviste comentando en estos días que estábamos hablando, ese libro que me llamó la atención sobre un general Piar, no sé, Sí. ¿por qué Piar? O sea, ¿por qué no Páez? ¿Por qué no Bond? O sea, ¿por qué ninguno de esos generales? ¿Por qué Piar? Bueno, Pierre, porque cuando yo estaba pequeño y yo estudiaba en una escuela de noche y el maestro era un alemán que había llegado por allá en De esos años, que sobrevivieron a la guerra. que los que sobrevivieron, no, antes. O sea, de los que no quiso pelear Los la guerra. prusianos, los verdaderos prusianos Ah, ok. que habían emigrado a Venezuela sobre la guerra del 14. Ok. La guerra mundial del 14. La Primera Entonces Guerra Mundial. él había escogido los Andes y llegó a ese pueblito de Campo Elías que Los era como... Andes siempre se han caracterizado por ser una tierra de generales, ¿verdad? Sí, bueno, entonces allá él había estudiado mucho la vida de Pierre. Ok. Él había leído mucho sobre Pierre y su mujer también. Su mujer era una mujer de 2 metros, de más de Dale, 90 anota, kilos. anota. Ajá. Y él era un pequeño. Entonces él me empezaba a hablar de Pierre y de Pierre y de Pierre, que para él Pierre era superior a todos los, al Libertador, pues, vamos a decirlo. ¿Te parece? Sí, y que Pierre era hermano de Bolívar, porque Pierre era hijo del padre de Bolívar. Y que la vieja Matea había enrollado al muchacho que había nacido en el convento de San Francisco, aquí en Caracas, y se lo había dado a otra negra para que se fuera para Curazao y allá se crió Pierre. Bueno, yo tuve ese camino Yo no de sabía Pierre. eso, o sea, Piar nace y se lo llevan de Venezuela, Se lo llevan, sí, para que no supieran que era un familia hermano de Bolívar. Ok. Otros Yo dicen no- que era hijo del conde del Brasil, ¿ves? El conde heredero ¿Y la del mamá Brasil. quién era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pues, pero ahí está en la biografía, libro, ok. en la Vamos a biografía ver. está. No, en la biografía de Pierre, que no la tengo aquí. Ahí está, porque este es un nuevo libro. Este es un nuevo libro que escribí Vean este grueso sí, del libro. y por eso el le, gran jefe Carlos Manuel Piar, el héroe traicionado, ¿no? sí, el héroe traicionado, porque cuando yo escribí este libro era para la editorial española, Planeta, que estaba aquí en Venezuela, y entonces me lo robaron. Se perdió el libro y se perdió y se perdió y se perdió.
Entonces, decía muchas cosas sí. aquí que no eran convenientes. Que Yo no sé, existieran, eso es lo que yo creo, porque la periodista, ahorita cuyo nombre mejor es ¿no? Ok, reservado, reserva. me dijo, mira, tráeme el libro que tráeme los borradores para mandártelo a pasar. Y le dije, ¿y usted cree que yo soy pendejo? Si se perdió el libro que venía empastado y bien arreglado y corregido por una profesora de la Universidad Central de Historia de Venezuela, se lo voy a traer. Y ella me dijo, ya saliendo, me dice, para mí, Tour, el nombre del libro ese, de esa biografía, debe llamarse El héroe traicionado. Entonces yo le dije, y si tú dices ese nombre, leíste bien el libro, ¿cómo se va a perder de tu escritorio? Le dije, bueno, adiós, hasta luego, le dije, dejemos eso así, y me vine. Y entonces empecé de nuevo a buscar en los archivos unos documentos que no habían aparecido en la biografía anterior, del gran historiador Restrepo de Colombia. Y hay que leer ese documento de él, que dejó en 1800, para saber lo que significaba Pierre y quién era Pierre en verdad. No juzgar a Pierre. Y en tu percepción personal, ¿quién es Pierre? Resúmemelo en una frase. En una frase, para mí, el héroe del Oriente y de toda Venezuela. Okay. Para mí fue eso. Entonces hay que leer ese documento. Estaban viendo que uno va descubriendo cosas. Yo no sabía, o sea, si he escuchado de Pierre, por supuesto que sí, lo que enseñan en la escuela, pero hay un comentario que le hizo hoy Octavio acerca de la importancia de Pierre, que inclusive lo compara con Bolívar y dice que es el verdadero héroe, ¿no? Yo no sé. Eso hay que verlo leyendo los documentos. Y además, estamos en la línea de que Octavio escribe de todo. O sea, no se va por una sola temática. Y aquí tenemos otro de biografía del general Jacinto Lara, Juan Jacinto Lara. Octavio Tour, este libro es de 1986, el libro, pero la historia, ¿por qué Jacinto Lara también? Jacinto Lara, porque yo hice un compromiso conmigo mismo de escribir del agradecimiento que yo tuve de estar en Barquisimeto y de ver aquella ciudad, de que como yo venía de unas montañas, de un pueblo donde solamente se oían los grillos. De monte en cordillera. A mí me gusta ese pie de monte en cordillera. El pie de monte. Que son los pueblos que sí, esos. Y ahí aprendí. Ahí fue donde nació la verdadera vida mía. Como pasión por la... Sí, vida y pasión por la escritura y la historia. Claro. Y empecé a escribir, pues, el libro de la biografía de Jacinto Lara. No es una biografía completa, yo lo sé. El periodista Oscar Sánchez Peláez, que era de Cuba, sacó varios reportajes de páginas completas en El Mundo. Caprile, el dueño del viejo Caprile, le gustó mucho este libro e hizo que le hicieran una gran publicidad. Ok. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Aquí dice 86, pero ¿qué año estamos hablando de cuando tú comienzas a escribir? A Lara. Sí. Eso fue en el 70, en el 60, en el 60. Okay. En el 60 empecé yo a hacer los borradores. Y luego cuando llegué aquí... Nuevamente, porque sí, tú ibas y venías, ¿no? Sí, Estabas en todos lados. Iba para allá, iba para acá. Entonces lo di a un ministro de la cultura, un ministro de educación, muy amigo mío, que venía aquí, echaba el palo con la novia y esto y aquello. A mí me cuentan, y he visto que tú eras muy visitado por grandes personajes. Sí, tuve. No lo digo por ínfula. Sí, tuve muchos amigos, sí. Muchos amigos míos. Entonces, yo le dije, mira, como tú eres profesor del pedagógico, léete este libro.
Entonces déjamelo ahí que lo meto a editar. ¿Lo editó? Lo editó, ese es el libro. Bueno, estamos conversando con Octavio Tun. Aquí está el otro de historia. Esto iba. Héroe de la independencia de Venezuela, Vicente Campo Elías. El gran Vicente, el héroe inmortal. Me llama sobremanera la atención el hablar de personajes. No que nunca se hayan hablado de ellos, pero es que tú te vas a unos personajes que muy poca gente quizás lo conoce por el nombre de una esquina, por el nombre de una academia, una avenida, pero en realidad, ¿quién fue el personaje? Campo Elías es una esquina que queda en San Agustín del Norte. Sí, allí, aquí en la Candelaria. Tiene casi toda la esquina. Y el callejón Campo Elías, aquí en la Candelaria. Son de personajes de nuestra historia, sí. ¿no? Ricaute. De ahí, de la Candelaria, por los españoles, porque él era español. Ah, ok. Él era español. Y él fue el primer español, pero te voy a decir por qué el libro del Campo Elías. Ajá. Porque donde nazco yo se llama Campo Elías, del Piedemonte andino del estado de Trujillo. Y en Mérida hay un pueblo que se llama Campo Elías, en honor a él, que fue donde él llegó a los 14 años. A mí me interesó mucho escribir ese libro por mi pueblo. Porque yo tenía muchos años que... Eso se llama sentido de pertenencia. Sí, el sentido de pertenencia. Que nadie había escrito. Sentías tu pueblo. Sí, eso, entonces yo dije, bueno, en mi pueblo ahora hay abogados, hay psicólogos, hay esto, pero nadie ha escrito ni un libro, ni una poesía, ni nada de Campo Elías que se haga notar. Claro, y que se reconozca el pueblo, además, porque ese era un pueblo que no figuraba en el mapa. Para que ese pueblo figurara en el mapa hoy en día, yo tuve que hablar con Luis Herrera Campi. Que era amigo tuyo, ¿no? Sí, amigo mío, el presidente, estaba en la presidencia. Y él me dijo, pero ¿cómo va a ser? Me dijo. Se montaron ahí, vamos a editarte el libro esto, Octavio. Entonces, Octavio, si ese libro, si el pueblo tuyo donde naciste, yo le dije, donde usted fue a dar el meeting, y después los llevamos a Guaitó, y mi hermano, que es su compadre, sí, me acuerdo. Bueno, eso está interesante. Llámame a cartografía para que me pongan a Campo Elías, el estado, Trujillo, Piedemonte andino. Qué bueno. Ajá, mira lo importante de conocer de dónde vienen las cosas. Por eso es que nosotros en CAPE, la cátedra que yo represento de decimista, hacemos énfasis en eso, de cómo un personaje puede cambiar toda una geografía de un lugar, porque según su trabajo le da connotación a todo lo que es el pueblo. Claro. Y gracias a eso, o sea, si tú no apareces con el librito y hablas de Campo Elías, no sé, quizás en algún momento, pero para ese momento Luis Herrera se dio cuenta que, oye, entonces gracias a personas como tú, ¿verdad?, que nacen en esos pueblos, sí, es que los pueblos trascienden y ocupan su lugar en la historia, ¿no? Sí. Bueno, este libro, lo escribí. Chávez ordena al viceministro del CONAC, que era el arquitecto. No, que era de armas, no me acuerdo el nombre de él. Bueno. Antes de quitarle el nombre del CONAC, ok. Llegó y yo fui y él abrió un concurso. El Consejo Nacional de la Cultura lo tenían en el Panteón Nacional para ese tiempo. Roger Herrera estaba en el consejo, entonces me dijo, voy a llevar el libro del Campo Elías y el libro y la biografía del general José Rafael Montilla, el que te dije. Okay. Y lo llevo al concurso. Y un día me llama un tipo y me dice, mira, tu libro lo mandamos para Trujillo, para la seccional Trujillo. Wow. El premio eran 10.000 bolívares.
10.000 bolívares para ese tiempo. Sí, año 99. Sí. 1999. Bueno, y yo le dije, bueno, ¿y por qué lo manda para Trujillo? No se mandó para Trujillo. Bueno, el libro fue para Trujillo, pasó un año, pasó 2 años. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa con el libro? Pero un día recibí, yo no sé si esto es bueno ponerlo. Díganos. Yo no sé. Hable que aquí estamos para... Si no para lo decir borras, todo. ¿oíste? No lo borre, déjemelo ahí. Esto es interesante. Un día recibí una llamada y me dije, Antonio Octavio Tobur, sí, soy yo, mire, es de aquí de Trujillo y la seccional Ajá. del Consejo Nacional de la Cultura. Es un hombre. Y le dije, ¿y con quién tengo yo el gusto de conversar, caballero? Me dice, no, le estoy diciendo, mire, señor Tobur, usted no tendrá 1.000.000 de bolívares por ahí para que el libro le salga rápidamente. Así es la cosa. Así es la cosa, para eso te digo. ¿Qué tal? ¿Están oyendo? Entonces yo le dije, mire, yo sinceramente no tengo una puya. Yo estoy más limpio como usted no se imagina. Es verdad que yo he escrito unos libros, pero Lo que pasa no me es sirve que para me nada. imagino que el tipo vio el nombre Sí. Octavio Tobur con ese apellido. Pues, por cierto, ese apellido es Este es francés, Es francés, sí. Entonces el tipo Eso- él se imaginó, no, este tipo es un escritor de esos Claro, afamados, vamos a sacarle claro. Entonces, y los únicos franceses y ya los últimos que estamos quedando, porque quedamos 3 de los viejos por franceses. eso es que viene el Tour de Francia. Bueno, total que el hombre me cortó. Ok. Después, como a los 3 meses me volvió a llamar, pero otra voz. Y yo le dije, mire, ya yo le dije al señor que me llamó, que no me quiso dar el nombre, que yo no tengo un céntimo. Si usted quiere, venga aquí a Caracas, venga a mi casa y se queda y con mucho gusto lo recibo, para que usted vea cómo yo vivo. Yo no tengo 1.000.000 de bolívares, porque por ese tiempo 1.000.000 de Y bolívares... si lo tuvieran, no lo iba a pegar No, tampoco, eso ¿Eh? es lógico. Ok, No, está me bien. llamó. Esas son las cosas, los entretelones que hay detrás de cada libro, Ajá. más allá del conocimiento. Entonces fui al CONAC y un día me llamaron y me dijeron, en el CONAC está el libro. Aquí en el CONAC. Sí, Consejo Nacional está el libro. Era el poeta este muy famoso de Carora, era el presidente del CONAC. Entonces se limpió el libro, lo volví a llevar al CONAC, lo recibió un poeta también que murió de Barquisimeto, me dijo yo lo voy a ayudar. Y corregimos todo el libro y esta es la tripa del libro que se mandó de nuevo para Por primera vez, o sea, segunda vez, por segunda vez. para la tripa corregida, y mira la letra, y lo sacaron en tinta azul. Además. Cuando a mí me hicieron el homenaje en mi pueblo Campo Elías por este libro, en el Festival de Poesía que me llamaron, y me hicieron un homenaje en Campo Elías, estaba una de las muchachas que era directora de allá. Y entonces me dijo, bueno, usted debe estar así, delante de la gente de mi Campo Elías, que estaban en el homenaje de poesía. Usted debe estar muy alegre, porque he hecho una gran vaina. He hecho una gran vaina. Yo le dije, ¿de qué, señorita? Discúlpeme. Me dijo, eso botarrateo un poco de gente Sí. por su libro. Yo le dije, porque ustedes, entonces le dije yo, porque ustedes, y oíganlo bien, le dije a todos los que estaban reunidos, es los culpables de haber sacado esa porquería que sacaron, que está en la trepa que nosotros mandamos corregida. O sea, que además hicieron un mal libro. Sí, se fueron, Una mala inmediatamente del homenaje, se fueron los 4. Pero está bien que se Pero haya se lo dicho, dije. así que no lo Entonces en mi pueblo le hicieron una carta de protesta y se la mandaron allá. Eso me costó. Me sacaron 100 libros de eso y los mandaron al CONAC y yo tuve que carretearlos para acá. Bueno, el libro se lo vendieron, las librerías se vendió, se hizo conocer
se le hizo justicia a este gran hombre que cayó en la batalla de la Victoria. Ese fue el que defendió la batalla de la Victoria, pero dice, ahí José Félix Rivas, pero a Campo Elías dice, 300 hombres se venían, los comandaba el comandante Juan Vicente Campo Elías. ¿Quién ganó? Cuando ya estaban perdidos la batalla de la Victoria, fue él con 300 hombres quien hizo triunfar la batalla de la Victoria. Pero la historia y los historiadores, que con eso yo he tenido, cuando he ido a la Academia de la Historia, cuando había la Academia de la Historia y se hacían las reuniones, yo protestaba ya. Porque nada más el mérito se lo dan al otro. Y a este que cayó en la batalla de la Victoria con 14 balas en el cuerpo y 7 machetazos, Y fue que 4 salvó después. la- Fue el que salvó Juan Vicente Campo Elías, pero dice, allá viene Juan Vicente Campo Elías. De Juan Vicente Campo Elías no se había escrito nada, como de Piar tampoco. De Lara, algunas croniquitas y esto y aquello. Por eso la historia me llevó a escribir esto. Bueno, señores, estamos teniendo una conversación interesante con Octavio Tour, que no tiene que ver con el Tour de Francia. Octavio Antonio, bueno, uno conoce cosas. Mi mamá era hija de un francés, Ah, bueno, imagínate tú. dueño del Central Matilde Mira, pero tú sabes que azucarero. te va a pasar como a Chávez. Si Chávez seguía hablando de la historia, iba a acabar con con media camada de héroes, porque aquí teníamos uno de héroes por allá arriba que Chávez empezó a hablar de los tipos. Y bueno, se acabaron los heroínos Chávez habló una vez de Campo Elías. de Campo Elías. Mira, pero, ok. Entonces, qué bueno. De Piar fue que nunca habló. Ajá, ok. Ajá. Entre esas cosas, tu tiempo de escritura entre héroes, heroínas, que son tus amores, que te llevan nada más, la poesía, los ensayos. Aquí tengo un libro muy curioso que se llama Narrativa de la de soledad. la soledad. Este como un cuento donde está Rómulo Betancourt, pero hay que saberlo interpretar porque yo lo disfracé o muy sea, bien. sí, sí. Rómulo Betancourt, Domingo Alberto Rangel, cuando hizo la separación de Acción Democrática Ah, y ¿que se es un libro fundó el político? no habla nada de porque, política. espérate, Yo lo disfracé Narrativa de la soledad. por la soledad de Venezuela. Era un país de soledad. Venezuela empieza a ser lo que es con la remodelación que le hizo el general Pérez Jiménez. Eso no hay que. Ok. Yo estuve hablando con él en España, en La Moraleja, en su casa. Con Pérez Y Jiménez. sí, le llevé a este libro. Y conversamos sobre eso, de la soledad que había, porque Venezuela era un país totalmente rural. Sí, sí. es Y verdad. cuando llegó Pérez Jiménez al poder, lo transformó, todo lo transformó. Y él tenía el deseo, como me lo dijo en La Ahora, Moraleja. tú que tocaste a Pérez Jiménez. Entre mitos, leyendas, cuentos y verdades. ¿Era Pérez Jiménez un dictador o es un remoquete que le pusieron los demócratas contra él? ¿Qué era Pérez Jiménez para ti que lo conociste? Para mí, Pérez Jiménez era un verdadero demócrata que quería mucho a Venezuela. Que aquí no ha habido otro presidente que haya querido tanto a Venezuela por verla transformado, porque después de Pérez Jiménez nada se ha hecho que valga la pena. Ni el Parque Central, nada de Esas eso. son obras de infraestructura. Esas son- Pero yo creo que la obra más significativa no tanto son las obras materiales, sino las obras sociales, o sea, que Ah, tiene que ver con el cambio de actitud de la Eso, población. todo el 23 de enero lo transformó él para meter la gente de los cerros. Yo estaba en la escuela Sí. cuando me mandaban como soldadito para el Ambrosio Plaza, donde es hoy el hospital militar. Ese era el Ah, batallón San Martín. Ambrosio Plaza. Y eso eran puros cerros y él de ahí lo sacó y lo metió en el 23 de enero. Sí, porque fíjate, hay una foto que yo tengo donde yo, que es de los años 40, se llama Negrita, una foto tomada de aquí hacia el oeste,
donde aparece ya el cerro que está ahí debajo del cuartel de la montaña, detrás del Calvario. Sí. Está muy poblada de rancho, ¿no? Sí. 10 años después, tengo otra foto desde el mismo ángulo, ya cuando Pérez Jiménez, que entonces la montaña se ve verde. Estuve averiguando y es que me dicen que, y lo que averigué es que Pérez Jiménez acabó con la ranchería que había. Claro, aquí. claro. Ubica a esa gente, los bloques, los trenes, Sí, era para ellos. Todo eso de Montepiedad para adelante, hasta la Silsa, todo eso lo transformó. ¿Y tú viste eso? O sea, Claro, y la gran autopista, ya yo vivía aquí en Caracas, y yo vivía con una pariente de General Pérez Jiménez, una prima de él. Pérez Jiménez es familia mía, porque mi Jiménez con G y él también, pero a él se lo escribe mucho con J. Este libro de la soledad entonces habla más o menos de esa... de Venezuela. De Venezuela es un cuento largo. Un cuento basado en realidades. Un cuento, sí. Yo lo escribo siempre en base a la realidad que yo he vivido y el conocimiento. Está bien una pregunta aquí entre nosotros. ¿Por qué uno cuando va a escribir realidades que la gente no acepta, porque entonces uno lo llama cuento? Porque... Para salirse un lío. Mira, porque la ignorancia no se despega de uno. Así sea un señor doctor, un dios de la literatura, es ignorante. Siempre tiene la ignorancia. Porque es que la ignorancia es uno de los ingredientes principales para ser un buen escritor. Porque o sea, si yo voy a escribir un libro y tengo que ir desarrollando el tema, ignoro cosas, ahí donde mi papel de ignorante se hace importante porque me lleva a investigar. Entonces tengo que bajar a la casa de Octavio Tour y buscamos un libro que me hable de San Agustín. La ignorancia es importante cuando se escribe. Sí. Entonces, ese disfrazar una historia real en un cuento, y cuando tú lees el cuento dices, oye, pero esto tiene más cara de verdad que de cuento. Porque inventado. el cuento es la verdad, la novela es ficción. Tú en el cuento introduces la verdad. La verdad la vas hilando. Eso me lo decía Arturo Osla Prieto a mí cuando yo lo visitaba en su casa y en la Asociación de Escritores, cuando él llegaba... Nombrate a Arturo. O sea, que tú conociste también a Andrés Eloy, que es un poquito mayor que tú, ¿no? No, ya Andrés Eloy había muerto en México en el 55. Claro. Él estaba exiliado ya lo habían sacado a la mayoría. Y también Arturo Usla Prieto. Pero Arturo Usla Prieto tenía algo tan grande como escritor, que para que haya un escritor ahora como Arturo Usla Prieto, tiene que volver a nacer. ¿Y Miguel Otero? Miguel Otero es muy buen escritor, pero se quedó agazapado. Se quedó más comercial, más hacia la novela. Muy bien, porque Casas Muertas era como el pueblo mío. Pero me gusta más La Piedra, que era Cristo. Él tenía sus ideas que le habían inculcado sus padres, pero que él las ocultaba a un lado y estaba con la de derecha y entonces zumbaba en la izquierda. Y estaba en el medio y estaba en el otro lado. Pero cuando él escribe ese libro, ese es uno de los grandes libros de él, su último libro. Eso no hay que quitarlo. Él era, como obra literaria, es una maravilla. Sí. Lo que hay que leerlo una y otra vez para entenderlo como libro de consulta. Sí, un libro de consulta. Ahora, Octavio, te interrumpo porque es que me llama la atención que tú, gracias a tu edad, pues, compartiste mucho con estos personajes de la literatura nacional, internacional, sí. Porque has hablado de franceses, cubanos y todo eso. Pero hay escritores de escritores. Sí. Hay quienes son serios, hay quienes son anecdóticos, hay quienes... Oscar Llanes. Oscar Llanes vive aquí en San Agustín, pero tú conociste a Oscar Llanes. Sí, yo conocí a Oscar Llanes en Vista Alegre, en la calle 9 de Vista Alegre, porque él tenía una familia allá. No sé si era su esposa o era... Pero siempre... Tenía su cosita por ahí. Sí, ahí conversábamos mucho, por las tardes, muchas veces cuando él llegaba y otras cosas. Él me presentó a Miguel Ángel Capriles, el viejo, el fundador de la cadena Capriles. De la cadena Capriles.
Por eso yo tuve chance de escribir en las cadenas porque Capriles. tú eras columnista también. Sí, ¿no? Claro. sí, también para esa Eso viene de época. ahí. Sí, se perdieron muchos de mis escritos de la cadena Capriles. Hay otros que yo los recopilé de nuevo. Pero Oscar Llanes era un hombre de una mentalidad asombrosa. Él escribió sobre el Pasapoga, sobre el Pasapoga, el cabaret, el gran cabaret el Pasapoga. Okay. Sí, eso era, eso era una maravilla. Escribió sobre todo el Bombillo Rojo, el Guanche Canario de Katia y de los dos grandes cabarets de Katia. O sea, que decía que él era embustero, pero yo lo que creo que él era más hiperbólico. O sea, sí, exagerado en su narrativa. Sí, exagerado. El embustero no creo que era. Exagerado en el hablar y en el expresarse. Sí. Así, bonachón y esto y aquello. ¿Ves? Miguel Otero Silva no, Miguel Otero Silva era más rescatado. Oscar Llanes era como hijo del pueblo. Como hijo del pueblo. Lo que pasa es que Oscar Llanes tenía una particularidad. Yo he leído sus cosas y me llama la atención porque en este trabajo que estamos haciendo de nuestros escritores de la parroquia San Agustín, yo me entero que él vivió en San Agustín en su época de niño, y eso, como todo agustiniano, nunca se lo olvidó. Entonces él hace un libro que se llama Caracas de la ventana del Rialto. Y en esa serie de cuentos que hace, que son verdaderos, nombra mucho a San Agustín. Sí, porque él venía mucho allí al Claro de Luna, allí al bar sí, de Puente Hierro, que era bar, restaurante y mujeres. Y tenía su cama con sus colchones. había para los reservados, porque el dueño de eso era un vagabundo. Un vagabundo. Era un joven como de 30 años, pero vagabundoso. Bueno. Cuando tú hablas de vagabundo, ¿a qué te refieres? Porque a un vagabundo... Bueno, porque él tenía sus clientes que los metía exclusivos a un reservado. Okay. Y ese reservado, pues allí, bueno, ahí se hacía, bueno, se tomaba en la mesa y se iba al reservado, pues. Pero los que él quería, y los que eran árbol frutífero, los que no tenían fruta, ese árbol que no tenía, el hombre que no tenía el dinero, no entraba. Otra pregunta, ¿y tú conociste a un coterráneo tuyo llamado Orlando Araujo? Orlando Araujo, ¿cómo no? Uy, es uno de mis preferidos. Sí, bueno, Orlando Araujo tuvo en la casa... Él también nació en Piedemonte, en Cordillera, allá en Caldera. De Caldera, él era caldereño. Mucho lo conocí. Y compartíamos en la universidad, en las charlas que se hacían. ¿En serio? Y en la casa, en la República del Este, ahí se votaba él, con Policano Valle. Estaba Policano Valle, que fue fundador de eso, y el paisano mío, el otro escritor. Orlando fue muy humilde, ¿oíste? Sí, fue un tipo muy... Los otros, más o menos la vida como tú, ¿oíste? También anduvo así, estudiando por aquí y por allá. Pues sí, porque él venía de familia muy humilde. Y cuando él se incorporó a Caracas para la universidad, él aprendió a convivir con los seres humanos. Sí, más que todo... O lo puso más en práctica. Lo puso en práctica y le dio una gran experiencia, le abrió los ojos, vamos a decir. Sí. Caracas le abrió los ojos. Claro, porque vení de un pueblo, como en tu caso. Caldera. Claro, Caldera, es más, Caldera le pasó lo mismo a Campo Elías. Apareció en el mapa a través de Orlando Araujo. Sí, de Orlando Araujo. Claro que sí. Bueno, Orlando Araujo fue un gran escritor, muy buen escritor. Muy bueno. Se le conoce por la aventura de Vicente Patacaliente, porque fue una historia muy infantil, muy realidad, ¿no? Que se parece, yo comparaba a Manuel Vicente, el personaje, con Aquiles Nazoa, ¿no? Por vivir en el Guarataro, por ser un chamo de barrio, y soñar. Pero Orlando tiene una buena cantidad de libros que, oye... No, y él le hizo el guión de la película a Orlando, el artista de Radio Caracas,
que se casó con la vejestorio, yo no sé. Yo te voy a decir una cosa. Eso fue un pero, negocio. Orlando Urdaneta con Chelo Rodríguez. Con Chelo. Ya va, pero yo te iba a Pero decir una después cosa, ese tiempo. Orlando, yo también me hubiera casado. Bueno, muchacho, claro. yo me iba a casar con Chelo, Pero ¿vale? Chelo era una mujer muy bella. Ella como 10, 12 años más o menos, pero era una tipa. Yo Como también me 15 hubiera años, casado. como 15 años le llevaba. Sí, más o menos. Más o menos le llevaba. Bueno, y ese libro. Nosotros estamos pasando de historiadores a chismosos. Sí, sí. Pero esa película le dio mucho a Orlando. ¿Cómo se llama esa película? ¿Cuál de Yo, ellas? Porque yo Orlando no se me convirtió acuerdo. prácticamente La película se enfoca en Y un eso lo guerrillero, escribió en un ese- guerrillero, un muchacho joven que va para las claro, guerrillas. Sí. Sí, porque había varias películas donde estaba que hizo Orlando. Mira, nos fuimos del tema, pero es que es importante porque Sí. es que Orlando Araujo tiene mucho que ver con esa película. Claro. O sea, también fue casi un guionista de Sí, Orlando. y realzó a Orlando, el artista, Sí. lo realzó, lo hizo conocer. Mira, y muy a bien. Rafael Rivero Orama lo conociste, a Rafael Rivero. Claro, ese era, Amiga que conociste a Rafael. ese era el papá de Olirio Orama. Ajá. Dicen eso, no me consta. También Alirio Orama, él el artista, él era el artista, también historiador. el artista nacional Rafael e Rivero Orama internacional. era historiador. Sí, dicen que él era el papá de Alirio Orama, el artista plástico, que no sé, porque no he vuelto para la logia, Mira, si él murió. ¿Cómo se llama? Paracoto, para ahí de Sáncate, por esos lados. Sí. Bueno, yo no he vuelto a saber de él, pero eso Él se murió. comentaba. Él es una obra muy bonita, ¿no? Y además, oye, a él, Rafael Rivero Orama fue el primero que le puso sonido al cine mudo en Venezuela, al con cine el mudo en film Venezuela. Taboga. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Él fue el primer, es más, él es el inventor de la cinta esa. Él es la canción cubana, Ajá. Taboga, porque Taboga es cubana. Sí, pero una canción dedicada Sí, a la isla. a la A una isla. isla dominicana. A una isla dominicana. Pero lo importante es que es una película pequeña, de 15 minutos. Y a Rafael Rivero Orama se le debe el que le haya agregado el sonido al cine, por lo menos en Venezuela. En No sé si Venezuela. pero aquí fue Rafael Rivero. Sí, eso lo hizo, lo enalteció mucho. Sí. Lo enalteció mucho. ¿Tú cómo que no crees, no? Hombre, eso es puro idealismo, nada de realidad. Ah, nada de realidad. Y las películas que está preparando Venezuela Cinematográfica. Rompimiento ya se está filmando. Alma Llanera, Llovido del Cielo, Conuco, Pancho Urpiales. No, chicos, si tenemos muchos proyectos. Proyectos, siempre proyectos, nunca nada en concreto. Siquiera me presentaras una prueba. Ah, tú lo que quieres ver una prueba. Pues mira, estaba trabajando ahora en una de esas, ¿no? Y vas a ver algo que te va a gustar tanto. Oye, mira, ¿por qué? Buena. Yo en la casa, como yo era secretario, yo tuve de secretario en la Asociación de Escritores con José Ramón Medina, Ok. el doctor José Ramón Medina, cuando era presidente. Y no me perdía una reunión en la Casa de Escritores, porque allá en la esquina de Velázquez iba lo mejor de la sociedad de escritores en Venezuela. Briceño escribió La Casa del Verbo. Un libro que yo conseguí por ahí del Perro y la Rana, que me parece un libro muy interesante. Ese es editado por El Perro y la Rana. También es de allá, de esos lados de Piedemonte, ¿no? Sí. Por eso Él también escribió otro Bueno, ahora libro. cuando me pregunten a mí, imagínate tú que yo como así que esa idea grande, bueno, yo conocí a Octavio Tur, que lo conoció a todos ellos. Sí. Este es el Bueno. programa de Conversando con Octavio Tur de la Cátedra Permanente para el Estudio de la Poesía Popular. Esta es la primera entrega porque hay muchas cosas que hay que conocer de este gran maestro, Gracias. tanto de la literatura como de la pintura, de las artes en general. Y me enorgullece pues estar hoy en tu morada, Octavio. Muchísimas Varias gracias. visitas, este es el primer programa que hacemos este año con la gente de Café con Letras. ¿Sabes que se llama Café con Letras? Café con leche. Café. Café. Es Cátedra Permanente Ah, para el Estudio de la Poesía oh, Popular, oh, Historia y bueno, más, ¿no? bueno. Entonces estábamos Interesantísimo. te voy a contar este chiste, estábamos en una presentación allí hablando de décima y libros, y un jodedor
Me dice, eso suena como a café con leche. Y ya, espérate un momento, café con leche. Café. Entonces yo le puse café con letra. Café Y con así se letra. llama nuestro programa. No, Café y es con muy letra. interesante porque sí se hace conocer mejor los que se ocupan de la cultura y se ocupan de los escritores marginales. Porque Marginales, ya tú te dices esa palabra marginal. ¿Cómo la ves tú? Ser marginal, ¿qué significa? bueno, el artista, el escritor, el poeta, es un marginal porque no lo toman en cuenta cuando se merece. Hay que ser famoso. Es cuando se muere muchas veces, y eso muchas veces, que entonces se acuerda, fulano de tal. Él murió tal día. Y murió tal día, y vamos a hacerle un homenaje, y vamos a esto, a aquello, y miren esto. Y los vivos, si hay un buen libro, entonces le ponen la mano al libro, los familiares Y se lo se hacen unos entregan, reales con esos libros y ya tú estás muerto. y ya se olvidó por un tiempo. Hasta que se muera otro. Hay algo interesante que yo digo, se debían de ocupar en vida del escritor. El escritor es la luz de la vela de un pueblo. Sin él hay oscuridad total. Bueno, acá tenemos en este estudio, a mí me gusta esto, tú me puedes alquilar esta biblioteca, alquílamela, yo me... ¿Cómo no? Está todo orden. Qué bueno, hemos hablado de los libros que están editados, o sea que podemos tomar el físico. La obra más, él dice que no, que este es mi último libro, yo no creo, esta es la obra más reciente de Octavio, el último no sé cuándo lo va a escribir, pero este no va a ser el último. Lo estoy La escribiendo. obra más reciente, vea cuando estamos hablando de los diferentes temas que toca Octavio en su literatura, los maestros superiores desconocidos, ¿les suena algo así como esto? A mí me suena extraterrestre y ovni, cosas de esas, y metafísica. Vean todas las variedades de literatura que tenemos. El anterior a este es poesía, La ebriedad del sueño. Muy buena obra, lo estoy leyendo, estoy disfrutando con cada uno de estos poemas narrativos que lo desnudan. Pero hay otra obra de Octavio que estamos esperando que un alma caritativa nos llame y nos diga, tráemela, que yo se la publico. Aquí tenemos poesía al otro lado de la aldea, pero además él lo mandó espantado, ¿verdad? El macho. Y son dos libros en uno. Aquí está al otro lado de la aldea y aquí tenemos al otro lado del Cunavich. Ese está publicado. Este está publicado. Pero queremos que se difunda esta obra. ¿Ves? Y las ilustraciones, además se me olvidó decirte que las ilustraciones de los libros son del propio Octavio Tur y estamos rodeados no sé cuántas pinturas, que hay pinturas hasta en el baño, la tapa de la posata es una pintura, imagínate. Sí. Esta obra es un cuadro que tenemos por allá. Necesitamos masificar la obra de Octavio. Miren esta maravilla de libro que tenemos aún sin editar. ¿Ven? El hombre del traje viejo. ¿A qué se refiere? A un ministro de Educación. Ok. Por aquí tenemos... Crónicas mire, las crónicas de Octavio. Bueno, con esto vamos a hacer un nuevo programa. Ok, es una de las secciones. Aquí tenemos Vientos de Odio. Ese fue para el premio Planeta. Planeta, editorial Sí, Planeta. de la editorial ¿Y qué Planeta pasó? en Venezuela. Bueno, no lo tomaron en cuenta. Bueno. Y eso que tiene un buen nombre de escritor, ¿oíste? Y este es... ya va. Ese es un trabajo brasileño que le entregué yo al embajador de Brasil, pero parece que tocaba unos temas políticos brasileños y parece que no le gustó mucho, porque viene desde el ahorcamiento del primer líder brasileño para la independencia. A mí tampoco como me gustaba y te estoy diciendo brasileño. Y aquí tenemos... La biografía de José Rafael Montilla, el gran guerrillero de los años de Gómez, desde 1800, que las guerras intestinas de los pueblos que había entre los Araujos, los Batistas y los Montillas, en el estado de Trujillo, Lara, Guaitó. Él es el tigre de Guaitó. Antes que se escribiera el libro
que fue publicado por una agencia del gobierno hace muchos años, El Tigre de Guaitó. Yo ya había empezado a escribir este libro. Este libro, pues, fue al CONAN, en el CONAN. Para variar. Lo perdieron. Ok. No lo volví a Señor, mandar. esta es la obra de Octavio Tour. Necesitamos que alguien que esté viendo este programa y que pueda entonces contactarnos con nosotros para que lo sacamos al aire y la gente como ustedes que nos está viendo aprendan un poco más como hemos aprendido hoy de la memoria prodigiosa de este hermoso caballero que vive aquí entrandito en la tercera calle de Marín, al lado de la Estrella de Marín, al lado del Abasto, al lado de la Alameda. Vamos hasta una próxima entrega de Conversando con el programa de la Cátedra Permanente para el Estudio de la Poesía Popular, CAP. Nos vemos en el próximo. Chao. Muchas gracias. Bueno, Dios les pague a todos, pues. Que Dios les pague, porque yo no tengo. Tampoco. No, pero es que Él es el único que paga. Ah, Él es el único que nos paga. que pague, cobra. En esta noche callada que mi tormento ahoga, quiero cantar de taboga, viendo tu luna plateada. Taboga, tierra de las flores, tú eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amor. Taboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas quiero vivir. Este programa fue realizado por Capet con Letras, The Real Movie, Kid Forever Music, Coordinadora La Calle es de los Niños.